Buena parte de los sistemas sobre los que se apoya actualmente el funcionamiento de Internet, incluyendo los servidores web de multitud de empresas, así como todos los servicios que se alojan en la nube, operan sobre el sistema operativo Linux. Por eso es importante que aprendamos a desenvolvernos con este sistema operativo. Asimismo, el desarrollo de las prácticas que iremos abordando en esta y en las próximas semanas siempre se desarrollará sobre Linux. Esa es la razón de que en la anterior práctica preparásemos unas máquinas virtuales sobre las que puedas trabajar en tu casa a fin de ir preparando estas prácticas antes de ir al laboratorio para llevarlas a cabo, para completarlas. El objetivo de la práctica de esta semana es que te desenvuelvas con Linux y aprendas los conceptos más básicos sobre cómo utilizar la consola de este sistema operativo para trabajar con archivos, administrar permisos, gestionar servicios, etc. El primer paso es abrir el material que se te facilita para esta semana y recorrerlo, estudiándolo a ser posible con la consola de Linux abierta, con esta máquina virtual que preparamos la semana anterior. De esta forma podrás ir comprobando personalmente cuál es el funcionamiento de los comandos que van apareciendo en estas diapositivas. Por ejemplo, un comando fundamental que hemos de conocer es man. Con man podemos consultar la documentación de cualquiera de las órdenes de Linux. Una vez que hemos visto cómo funciona man, lo ideal es que te vayas a tu consola de Linux y utilices esta orden para comprobar cómo funciona y cómo puedes aprovecharla. Por ejemplo, podemos consultarle a man cómo utilizar la orden chmod para cambiar los permisos de un archivo. Man nos ofrece un manual completo que podemos ir recorriendo para consultar todas las opciones, en este caso de la orden chmod, y conocer el significado de los parámetros que se facilitan a dicha orden. De igual manera, encontrarás en estas diapositivas la estructura general de la jerarquía del sistema de archivos de Linux y un aspecto fundamental, uno de los aspectos más importantes a la hora de trabajar con Linux es entender su sistema de permisos. Los permisos de Linux determinan qué personas pueden acceder a los archivos y a los directorios y qué operaciones pueden llevar a cabo sobre estos elementos. Tienes resumido en esta diapositiva y en la siguiente cómo controlar y cómo interpretar esos permisos. Es una de las partes fundamentales del trabajo con Linux. Aquí tienes una diapositiva adicional con la orden que acabo de mostrar en la consola, chmod, cómo utilizarla para cambiar los permisos, y de igual manera tienes en el resto de diapositivas pues los comandos que utilizarías para acceder a dispositivos externos del sistema, para manipular directorios y archivos. Por ejemplo, aquí pues cómo podemos crear directorios, eliminarlos, copiar archivos, etcétera, cómo examinar el contenido de un archivo. Lo ideal, como decía antes, es que pruebes cada una de estas órdenes en la consola con cualquier archivo de texto que puedes crear tú mismo y lleva a cabo diferentes pruebas. Si tienes dudas sobre cómo utilizar algún comando, recurre a la orden man para consultarlo. También es interesante que utilices los operadores de redirección y de canalización que se indican aquí con algunos ejemplos, porque su uso en Linux desde la consola es muy habitual. En el resto del material que se te facilita, aparte de manipulación de archivos, compresión de archivos, etc., también se explica cómo examinar los procesos que tenemos en marcha en el sistema y cómo controlar, por ejemplo, cómo terminar un proceso, así como cómo gestionar los servicios que tenemos en funcionamiento, lo que en Linux se conocen como demonios. Una vez que hayas examinado todas las diapositivas de este tema, llegará el momento de completar el guión correspondiente a la práctica de esta semana. Como ya sabes, cada semana se te facilitará un guión con las acciones que tienes que llevar a cabo utilizando el material que se te ha entregado. En este caso, en esta primera práctica en la cual nos familiarizamos con el sistema operativo Linux, la práctica consiste en iniciar esa consola y llevar a cabo una serie de operaciones. La primera consiste en crear los usuarios llamados usu1 y usu2. Creamos estos usuarios desde la consola, desde el símbolo del sistema, no desde la interfaz gráfica. El objetivo es que aprendamos a manejar estas órdenes y podamos administrar el sistema sin depender de que exista una interfaz gráfica. Una vez que hayamos creado ambos usuarios, hemos de obtener
el identificador único que se asocia a cada usuario en Linux y anotamos aquí esos identificadores. De igual manera, cada vez que creamos un usuario, automáticamente se le vincula con un grupo de usuarios. Pues tenemos que indicar aquí a continuación cuáles son los grupos y el identificador de grupo que corresponde a estos dos usuarios que hemos creado. Y finalmente, cuál es el identificador del usuario e identificador de grupo que corresponde al superusuario o usuario root. Este sería el primer ejercicio. Lo que has de hacer es resolver estas preguntas y anotar las respuestas en los espacios que hay facilitados en el impreso. A continuación, se indica que cierres la sesión actual que tienes en el sistema, puedes cambiar a otra consola virtual y inicia sesión en el sistema como usu1. Hasta ahora siempre lo has hecho como usuario con la contraseña usuario, pues ahora entrarás como usu1 con la contraseña que le hayas asignado en el momento de crear este usuario. A continuación, siendo usu1, se te indica que intentes acceder al directorio del usuario root. Tienes que indicar aquí cuál es la ruta de ese directorio del usuario root y también indicar qué permisos, siendo tú usu1, tienes en ese directorio. A continuación, en el punto C, vas a ejecutar el comando sudo su. Con este comando lo que haces es convertirte en el superusuario. Entonces tienes que responder de igual manera a las preguntas siguientes: ¿qué usuario eres ahora? ¿Y qué permisos tienes sobre el mismo directorio anterior? Teniendo en cuenta que ya no eres usu1. En el tercer apartado se te indica que instales el paquete Engines. En las diapositivas, en el material que se te ha entregado, se explica cómo llevar a cabo la instalación de nuevos paquetes software en el sistema. Entonces tienes que indicar aquí qué comando has utilizado para llevar a cabo la instalación del paquete, con qué comando podrías obtener la ruta donde están los binarios, las fuentes, los manuales, etcétera, de ese paquete y cuál sería el comando que utilizarías para recuperar toda la información relativa a ese paquete, incluyendo su versión, fecha, etcétera. Una vez que hayas terminado este apartado 3, utiliza el mismo procedimiento para instalar el paquete Lynx. En este caso no tienes que responder a ninguna cuestión. Lynx es un navegador web con la particularidad de que es un navegador web de texto. Permite navegar por la web desde la consola sin necesidad de una interfaz gráfica de usuario. En el cuarto paso se te indica que en el directorio que el usuario tenga dentro del directorio /home, cada uno de los usuarios que hay en el sistema tiene un subdirectorio en este directorio home, creamos dentro de la carpeta de usu1 public HTML, una carpeta que se llama public HTML dentro de la carpeta de usu1. Y a continuación tenemos que configurar esa carpeta de una forma particular para que el servidor web pueda acceder a su contenido. Por eso se te indica que asignes los permisos mínimos, los mínimos e imprescindibles que debe de tener la carpeta home usu1 y la carpeta home usu1 public HTML para que el servidor web pueda acceder a la carpeta home usu1 y pueda leer el contenido de la carpeta home usu1 public HTML. Estos permisos tienes que anotarlos en los apartados A y B y no es válido asignar todos los permisos para que el servidor web que se ejecuta con este usuario acceda a este directorio y a su contenido. Es decir, bastaría con asignar todos los permisos posibles, pero el ejercicio indica que se asignen los permisos mínimos, los imprescindibles. En el quinto ejercicio tienes que obtener una lista de los procesos que se están ejecutando en el sistema. Hay varias órdenes que encontrarás en el material para obtener dicha lista. Facilita la que estáis utilizando en el apartado A y a continuación obtén ese mismo listado, pero para todos los procesos que esté ejecutando un usuario en particular, el usuario root, y anota aquí la orden que hayas utilizado. Por último, ejecuta la utilidad que te muestra la lista de procesos con una actualización continua y anota aquí la orden que hayas utilizado. En el sexto ejercicio vas a tener que utilizar varios terminales. En uno de ellos vas a abrir el editor Nano editando cualquier archivo. En otro abrirás el navegador Lynx que hemos instalado en un paso previo. Si escribes Lynx en minúscula y a continuación una dirección web, se abrirá el navegador web accediendo a esa página. El ejercicio lo que te pide es que obtengas
el identificador del proceso del editor Nano, el identificador de proceso del editor Links y los anotes aquí. Y a continuación que ejecutes la orden top y describas los datos que puedes ver con esa orden sobre esos procesos. Por último, se te indica que mates esos procesos, los termines, los finalices desde el terminal, indicando qué orden has utilizado para ello. En el séptimo ejercicio, el objetivo es que utilices una orden o una combinación de órdenes para buscar en el archivo de registro de bitácora del sistema que tienes aquí, barlog syslog, buscando los mensajes relativos al usuario root. Tienes que escribir en el apartado A la orden que has utilizado con todos sus parámetros. Y por último, en el espacio que te queda en esta página, tienes que describir qué información y qué estructura tiene el archivo /etc/passwd. Recuerda que con la orden man que mencionaba al inicio, puedes consultar información sobre cualquier orden y también sobre archivos. Entonces utiliza la orden man para saber qué es lo que contiene este archivo y explicarlo con tus palabras. Con esto tendrías finalizada la realización de la práctica. Es importante que todo este procedimiento lo practiques, lo lleves a cabo antes del día de la sesión de prácticas. Ese día solamente tendrías que reproducir el trabajo que ya has hecho rellenando este impreso.